Como continuación de lo que ya habíamos visto hasta la parte número 1, que ya tenían que haber concluido y la enviaron el día viernes, al finalizar esto voy a hacer las observaciones correspondientes a la misma. Vamos a continuar con la parte 2, que es lo que van a iniciar esta semana y que también la van a terminar porque no es muy larga, es algo sencillo. Sin embargo, tengo que explicarles la parte estadística, que es la más compleja. No tan difícil, pero es complejo en el caso de que tienen que organizar los datos. En la parte 2 ustedes van a desarrollar la problemática. ¿En qué consiste el desarrollo de la problemática? Que una vez identificado el problema, la situación actual, los antecedentes y habiendo definido la variable de su proyecto, van a hacer la encuesta para poder consultar la opinión del tema seleccionado a gente de su comunidad o a personas que pertenezcan a alguna empresa, si es en el caso de ustedes que están haciendo un proyecto analizando el servicio de alguna empresa en específico. Si hacen un proyecto evaluando el lanzamiento de un producto que es nuevo o novedoso o mejorado del mercado, tienen que hacerlo consultando la opinión del consumidor o futuro cliente, ¿ya? Entre los temas a tratar están la resolución de las tareas planteadas, la elaboración de la encuesta o cuestionario y la metodología de investigación. Con metodología yo me refiero a que deben de identificar cuál es el tipo de proyecto que están haciendo. No todos los proyectos son iguales, así que no todos van a decir, bueno, préstame tu proyecto para guiarme. No, depende del tema que usted haya seleccionado para poder realizar la metodología. Unos tendrán estadística documental, otros tendrán estadística descriptiva con números, entonces no todos son iguales. Continuemos. Muy bien, partimos desde qué es el diseño de investigación. El diseño de investigación es una guía sobre cómo llevar a cabo la investigación utilizando una metodología particular. En este caso se define como los métodos y técnicas elegidos por un investigador para combinarlos de una manera razonablemente lógica para que el problema de investigación sea manejado de manera eficiente. Una investigación de mercados, que es en el caso de aquellos que van a hacer producto, se llevará a cabo sobre la base del diseño de investigación. Para ello se utiliza un instrumento de recolección de datos, donde cada investigador tiene una lista de preguntas que necesitan ser evaluadas. Hay 3 tipos de investigación que yo les puedo admitir, sin embargo, el único que a mí me interesa es este de arriba. Estas 2 de aquí no, pero igual se las voy a describir para que tengan en claro cómo es su investigación. Todos van a realizar la primera, que es diseño de investigación descriptivo. En un diseño de investigación descriptivo, un investigador solo está interesado en describir la situación o caso bajo su estudio de investigación. Es decir, que ustedes no van a experimentar, no van a probar ninguna teoría, simplemente van a describir el comportamiento de la variable seleccionada. Por ejemplo, si mi variable, la que yo elegí desde el inicio como ejemplo fue el servicio a domicilio de pedidos de supermercado, entonces yo voy a evaluar cuál es el comportamiento en el mercado, qué precio tiene ese servicio, si tiene aceptación del cliente, si hay quejas del cliente, cada cuánto tiempo se solicita ese servicio. Entonces, ese tipo de preguntas ustedes van a realizar dentro de su diseño de investigación. Diseño de investigación experimental. Esa no la van a trabajar, pero les voy a aclarar. En este caso es cuando usted utiliza para establecer una relación entre causa y efecto de una situación, un diseño donde se observa el efecto causado por la variable independiente sobre la variable dependiente. Es como muestra la imagen, usted comienza a observar, a ver el comportamiento de la variable y hace una comparación, qué causa una que provoca la otra. En ese caso usted no va a trabajar eso. Diseño correlacional. La investigación correlacional es una técnica de diseño de investigación no experimental que ayuda a los investigadores a establecer una relación entre dos variables estrechamente relacionadas. Como muestra la imagen, es decir, usted comienza a describir si hay o no relación entre una variable y otra, y si entre las dos hay relación, van a calzar perfectamente dentro de la teoría de investigación. Una vez indicado el tipo de investigación que van a trabajar, por favor anoten, ustedes todos en general van a trabajar solo el primer diseño, el diseño de investigación descriptivo, ¿ok? En los enfoques de un proyecto de investigación, ustedes van a trabajar, pueden ser con un enfoque o con este enfoque, el primero que es cualitativo o con el segundo que es cuantitativo. La mayoría hasta ahorita, por el título que me han indicado, tienen cuantitativo, a excepción de un estudiante que sí lo tiene cualitativo.
Enfoques de un proyecto de investigación. Tienen dos tipos. El primer enfoque, como les indiqué, es el cualitativo. Como lo dice la palabra, indica a la cualidad. Se lleva a cabo en los casos en que se establece una relación entre los datos recopilados y la observación sobre la base de cálculos matemáticos. Es decir, usted busca en internet información de estadísticas del periódico, recientes del año pasado, puede ser de inicios de este año, indicando sobre su variable de investigación. Entonces comienza a hacer una comparación, qué cualidad es la que tiene más frecuencia, y comienza a hacer una deducción, un análisis del por qué esa tiene más frecuencia estadística. Eso es cualidad. ¿Ya? Usted no hace ningún tipo de numeración, no tabula ninguna tabla, no hace ninguna medición. En el caso de la cuantitativa, ahí sí tiene que usted contar, como dice la palabra, se lleva a cabo en los casos en los que son importantes que el investigador tenga conclusiones estadísticas para recopilar información procesable. La cuantitativa es cuando usted hace una encuesta, aplica la encuesta a un grupo de personas en específico, tabula los datos en una tabla, cuenta, los grafica, y eso es la cuantitativa. En base a los datos y resultados obtenidos, saca sus conclusiones. Entonces, entre ustedes, uno por uno, yo les voy a decir qué enfoque tienen. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Tienen tres tipos que cualquiera de ellas pueden usar. El primer tipo de técnica o instrumento es la entrevista. Esta técnica que obtiene información a través de preguntas en forma personal, directa y verbal. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. En su caso, como son bachilleres, no les recomiendo las abiertas, les recomiendo que hagan preguntas cerradas. ¿Qué significa cerradas? Que usted tiene unas preguntas listas, no es como la encuesta, solo usted tiene en su poder las preguntas, pero tiene una tablita donde va seleccionando con un visto qué respuesta dijo cada entrevistado. En este caso, las preguntas cerradas se conocen como de opción múltiple, son concretas. Usted hace la pregunta, pone las opciones y en base a la opción va seleccionando qué es lo que dijo cada persona. Se aplica de forma verbal. Esa es la diferencia con la encuesta, que se aplica de forma escrita. La entrevista solo se aplica de forma verbal y se anotan las respuestas de los entrevistados en una hoja. Usted, por motivo de distanciamiento, le recomiendo que si va a hacer entrevista, lleve toda medida de bioseguridad. Como esto es un proyecto, los anexos también cuentan con foto. Al momento que usted aplique la entrevista a otra persona, tómese la foto de una de las personas a cual entrevistó, para eso adjuntar al final de su proyecto, porque es una evidencia. Ahora, si usted no quiere salir de manera presencial a hacer la entrevista, puede hacer algún tipo de conferencia por Zoom con personas que usted conozca y les hace la entrevista de manera verbal también. Segunda técnica, la encuesta. Es una técnica para obtener información tomando una muestra de población objetiva. Suelen usarse preguntas cerradas, es decir, concretas. Aquí no hay dos opciones, que abiertas o cerradas, no. La encuesta es totalmente de preguntas cerradas y esta se aplica de forma escrita. Aquí usted no va a entrevistar, usted le entrega la hojita o envía un formulario de Google Form por correo a las personas que quiere entrevistar y ellas por sí solas van a responder. Usted no le va a hacer ninguna pregunta. Donde los encuestados puntúan según su criterio por sí mismos y se puede usar el cuestionario. Es decir, en la entrevista usted utiliza una hoja con preguntas y en otra hoja va seleccionando la respuesta que le dijo el entrevistado. En la encuesta usted hace varias copias de la misma y la entrega a cada uno de los encuestados. Ellos la leen detenidamente, usted les indica las instrucciones y por sí solos la van llenando. Entonces el instrumento de esta técnica es el cuestionario. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Observación. Esa es una técnica que se usa para estudiar una muestra en sus propias actividades de grupo. Es cuando, por lo general, si usted quiere evaluar un servicio, esto lo aconsejo más para servicios, encuesta más para lo que es producto. En la observación usted comienza a ver si el servicio es factible, si el servicio comienza a tener un poco de aceptación por el público, si tiene algo que mejorar, comienza a poner observaciones de qué le falta a ese servicio, entonces le permite conocer qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde y por qué de la situación que usted ha planteado en su investigación. Se aplica de forma escrita también, usted hace una ficha de observación o lista de cotejo, que también se lo conoce así, donde el investigador puntúa de acuerdo a su criterio. Puede usar ficha de observación o lista de cotejo, como le mencioné. En este caso, no lo puntúa la persona en la cual usted está evaluando, sino usted mismo. Es decir, usted lo observa y usted dice, bueno, esta persona como que sí tiene buen servicio, entonces usted va calificando. Entonces, la diferencia entre las tres es, la entrevista se aplica de forma verbal y la responde la persona, pero sin embargo usted la va llenando.
La encuesta, usted le entrega a la persona cuál va a encuestar y esa misma persona la llena, usted no hace nada de eso, y en la ficha de observación usted solo se dedica a observar a un grupo de personas y usted mismo va calificando. Esa es la diferencia entre las dos, entre las tres técnicas. Entonces, de recomendación, para lo que es producto, le recomiendo encuesta, para lo que es servicio, le recomiendo entrevista y observación, ¿ya? Eso es para los dos tipos. Preguntas, puntuaciones y escalas. Muy bien. Aquí vamos al momento en que usted tiene que hacer de manera bien elaborada su encuesta o entrevista o ficha de observación. Porque una pregunta mal hecha no va a tener una buena escala ni tampoco una buena opción para poder seleccionar. Las puntuaciones se transforman las respuestas en variables que pueden ser tabuladas y analizadas estadísticamente. Las respuestas pueden ir desde simple dicotomía, es decir, respuestas que tienen opción de sí y no, hasta expresiones más complejas que reflejen opinión, actitud, creencia, etcétera, sobre un problema de salud, ejemplo, ¿no? Las respuestas dicotómicas y las respuestas cerradas o de opción múltiple son dos tipos de respuesta que usted puede utilizar en su entrevista o encuesta. Las respuestas dicotómicas son las que dan su simplicidad, se emplean frecuentemente en cuestionarios largos, es decir, cuando usted tiene muchas preguntas y no quiere dar muchas opciones por factor tiempo. A menudo incluyen una tercera categoría, que es no se sabe, no contesta o no aplica. ¿Ya? Cualquiera de esas tres opciones es la tercera opción que tiene. Por lo general se incluye solo dos opciones, que es el sí y el no. Cuando usted hace una pregunta que tenga necesidad de responder sí o no. Ejemplo, ¿usted acude frecuentemente al supermercado? Pone sí, no, nada más. Pero siempre la pregunta tiene que estar bien hecha para que la respuesta sea sí o no. Segundo tipo, las respuestas cerradas con opciones múltiples. El encuestado tendrá que elegir de varias respuestas aquella que considere más oportuna. Como medida de seguridad se puede incluir como última opción la siguiente. Otras, especificar por favor. Por lo general, cuando usted dice, ¿de cada cuánto tiempo acude hasta el supermercado? Es una pregunta. Entonces usted pone tres opciones. Cada semana, cada 15 días, cada fin de mes, otros. Entonces en otros, ahí especifica cada cuánto tiempo diferente a los que usted nombró, el encuestado le va a poner cuáles esos otros. Si usted no quiere saber cuáles esos otros, simplemente pone la opción otros y el cuadrito donde tenga que seleccionar la persona. Aquí tenemos un ejemplo de las dicotómicas. ¿Crees que nuestras nuevas adiciones en el menú han mejorado la experiencia de venir a comer a nuestro restaurante? Esto es aplicado a servicios, si usted se da cuenta, ¿no? Es como una especie de entrevista. Entonces ponen sí o no. Ya, entonces aquí la persona eligió no. Entonces ahí ya tiene la primera respuesta. Ejemplo de opciones múltiples. Dice, la forma en que el enfermero atiende a las explicaciones que usted le da, la encuentra como. Ahí le da diferentes opciones de nivel. Como son opciones de nivel, va desde la mejor hasta la peor. Es decir, la primera opción es la muy satisfactoria, luego bastante satisfactoria, aceptable, es decir, un nivel medio, ni muy bueno ni muy malo, luego bastante insatisfactoria y la más baja de todas, que es muy insatisfactoria. Entonces, esa es opción múltiple, que tiene bastantes respuestas. Puntuaciones de respuesta. Muy bien. Esto es para abreviar en la ficha de observación o lista de cotejo. Y ya mismo les muestro. En las puntuaciones de respuesta, cuando usted tiene opciones múltiples, como le acabé de mostrar, es decir, con diferentes opciones, para abreviar todo ese palabrerío de opciones, hay fichas de observación y listas de cotejo que le ponen numeración a cada opción, desde la más baja hasta la más alta. En este caso, la más alta puede tener el número 5 o al revés, la más baja el número 5, dependiendo cómo lo enfoque el investigador. En mi caso, yo recomiendo que la más baja siempre le den numeración 1 y a la más alta numeración de 5, de 4, de 3, dependiendo de la cantidad de opciones que usted tenga, ¿ya? Puntuación de respuesta. Otra posibilidad es aquella en que los participantes cuantifican sus respuestas. Las más frecuentes son las escalas de puntuación por intervalo. Eso ya lo vieron en la básica, incluso hasta en primer año, me imagino que tuvieron que haber visto, y si no se acuerdan, igual hoy los voy a repetir esa clase. La graduación de respuesta la define el propio investigador y se supone que representan puntos equidistantes dentro de una escala acumulada. Un número adecuado parece estar entre 5 y 9 puntos. A ustedes no les voy a pedir que lleguen a esta numeración, con que ustedes tengan hasta 5 opciones, hasta mucho. 4 opciones de respuesta es suficiente. Aquí tienen un ejemplo. Valore, por favor, el grado de adecuación de los siguientes elementos físicos en su lugar de trabajo. Es decir, aquí le da diferentes variables
y ya una sola escala de respuesta para que todos vayan calificando, ¿sí o no? Es decir, si usted dice el color en mi lugar de trabajo, es decir, tengo claridad, lo conozco como adecuado o totalmente inadecuado. Si creo que es totalmente inadecuado, le pongo 1. Si creo que es aceptable, le pongo 3. Si es algo inadecuado, le pongo 4. Entonces, depende cómo usted lo califique. Lo mismo para las siguientes variables. Otro ejemplo, tiene respuesta de elemento. Aquí tienen, como les había indicado, cada una de las opciones, tiene 5 opciones, y a cada opción le van dando una numeración. En este caso está como yo le indiqué, a la más baja, que es totalmente en desacuerdo, le pusieron número 1, y totalmente de acuerdo le pusieron número 5, ¿okay? De la más baja a la más alta. En este caso tienen otro ejemplo. ¿Qué tan insatisfecho estás con tu experiencia en la tienda? Le ponen las 5 opciones de respuesta. Obviamente que aquí no se ve la numeración, pero usted como investigador ya tiene que tener numerado cuánto vale cada respuesta. Es decir, extremadamente satisfecho vale 5 puntos. Moderadamente satisfecho 3. Entonces va de la más alta a la más baja. Tipos de escala, que es la que ustedes van a usar en su mayoría. La escala de Likert. La escala de Likert se comprende como varias frases que expresan una opinión sobre un tema. Los encuestados deben expresar su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de ellas. Cada frase puede tener entre 5 y 9 alternativas, que van desde el total acuerdo hasta el total desacuerdo. Es decir, esto por lo general se lo aplica más en ficha de observación y lista de cotejo. Cuando es encuesta, usted pone la pregunta y cada una de sus opciones. Es la diferencia entre las dos y ya le voy a mostrar un ejemplo. Ejemplo, a continuación encontrará una serie de afirmaciones. Indique el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de ellas. Entonces, usted, de acuerdo como usted se siente identificado con la pregunta, va a marcar la opción que más le crea conveniente. En la primera dice, la publicidad del tabaco debería prohibirse. Si usted cree que está totalmente de acuerdo, pone 1. En este caso, este investigador ha determinado que el más alto va a ser 1, pero no les recomiendo eso. El más alto siempre mándenlo con la numeración más alta. Y así sucesivamente le va poniendo los ítems o enunciados de la investigación y lo van calificando. Siguiente escala, la escala de Goodman. Se escogen un número pequeño de frases que expresan una actitud favorable o desfavorable hacia un tema y redactadas de modo que la persona que está de acuerdo con la última frase también lo está con las anteriores. En ese tipo de escalas, las frases suelen ser de intensidad creciente y referidas a un solo tema o concepto y su número no es superior a 4 o 5. Este tipo de escala es recomendable para encuesta, por ejemplo, para cuestionario. La anterior la recomiendo para ficha de observación o lista de cotejo. Ejemplo, por favor, marque con un círculo cada una de las frases con las que usted está de acuerdo. Le da prácticamente diferentes tipos de opciones en varias escalas. El tabaco puede causar enfermedad, 1. El tabaco causa importante enfermedad, 2. Entonces ahí va cambiando la escala, ¿sí ve? Desde causar hasta importante, muy importante y más importante, es decir, la más baja a la más alta. Muy bien, en esta sección que les voy a mostrar ya vamos desarrollando resolución de las tareas del caso, que es el pensamiento crítico, resolución de problemas, en la parte 2. Actualización del proyecto consiste en la revisión que yo ya les hice el día viernes y que voy a uno por uno ir indicando cuál es la determinación que tienen en cuanto a si está bien o mal. Y en esta parte de 200 a 250 palabras no se puede exceder en la resolución de tareas o caso planteado. Ya les voy a decir cómo se inicia la redacción antes de plantear la encuesta, ¿ya? Y ya mismo les nombro la tarea que van a tener después de explicarles el ejemplo que tengo aquí. Esta es la parte del desarrollo de la problemática. Si ustedes observan, ya han pasado la parte 1, ya redactaron la parte 1, entonces inician en la otra página como parte 2, desarrollo de la problemática. Ya estamos en el segundo capítulo. El 2.1, que es la resolución de tareas planteadas, dice, en este punto determina las acciones para ejecutar el inicio de su proyecto como. Aquí van a iniciar diciendo, bueno, mi proyecto dará inicio con la estrategia de atracción de clientes por medio de un punto de venta en el barrio desde una tienda en específico, por decir. Tienen que especificar estrategias comerciales o de atención al cliente. Puede ser también, voy a atender a mis clientes por medio de sesiones de Zoom o simplemente llamadas de WhatsApp o por un grupo de WhatsApp empresarial o una sala de espera empresarial. O sea, usted buscará la manera de la estrategia de su negocio.
Promociones de venta. Voy a dar promociones 2x1 los martes, o por los cumpleañeros voy a ofrecer un 50% de descuento si es tu día de cumpleaños. O sea, usted busca la manera de hacer la promoción de venta. Si es un proyecto de fabricación de producto, se incluyen los costos de los materiales a utilizar. Es decir, después de haber descrito las estrategias, me va a describir materiales que va a utilizar. Todo, desde material directo hasta material indirecto. Tomo el ejemplo de la joven que me dijo del proyecto de las velas. Material directo sería la parafina, la botella reciclada, la mecha, todo lo que conforma la fabricación en sí de la vela. Material indirecto sería el empaque donde la va a poner, el lacito, la etiqueta, todo eso es material indirecto. La pluma con la que pone el nombre del que pidió el producto, entonces todo eso es indirecto. Si es un proyecto de servicios, se debe incluir los insumos a utilizar, las medidas de bioseguridad como gel antibacterial, alcohol o costo de capacitación para conocer sobre el servicio y luego ofertarlo. Por decir, si usted no tiene ningún conocimiento de cómo tratar a un cliente, usted dice, bueno, voy a hacer un curso de servicio al cliente, que hay muchos gratis en internet, les recomiendo bastante los que están en Google Académicos. Usted busca Google Académicos cursos y le sale un poco de cursos gratis y le da la opción, la orientación de cómo poder tratar a un cliente. Entonces usted va poniendo, si a usted le costó eso, bueno, capacitación, $5 por decir. Alcohol para poder entregarle mi producto con toda la seguridad a mi cliente, cuánto le costó la botella, cuánto le costó el gel antibacterial, si usted lleva mascarilla, si usted les entrega guantes, o sea, todo lo que usted utilice para poder hacer su servicio. Si usted hace su servicio por medio de un computador, anota la luz, el valor de la luz, el valor del Wi-Fi. Si usted está alquilando computadora o está yendo a un cyber, el valor del cyber. Si usted tiene un dominio propio de la red, también el valor que paga por el dominio, o sea, usted sabrá, ¿no? Qué es lo que está gastando. Si usted utiliza computadora, ¿ya? Entonces yo le estoy poniendo diferentes ejemplos. Posterior a identificar el tipo de investigación, el enfoque, el instrumento a utilizar y la muestra de participantes. Es decir, que después de haber hecho todo eso, las estrategias, las promociones de venta, la descripción de materiales, aquí solamente le está pidiendo que me describa los materiales, no le está diciendo que cuánto le costó, ¿ya? Solamente que describa lo que va a incluir. ¿Por qué? Porque el presupuesto se supone que usted ya lo hizo, ¿ya? En el capítulo número 1. En esta parte de aquí, después de haber hecho todo eso, me va a identificar el tipo. Es decir, aquí tienen un ejemplo. Ya mismo se acaba la sesión y si se acaba, por favor, ingresan de nuevo. Ejemplo, terminado de haber hecho todo lo que indiqué. Dice, el presente proyecto desarrolló, usted habla en pasado porque se supone que ya ha trabajado esto, desarrolló su investigación bajo el diseño documental si solo se basó en comparar investigaciones y estadísticas. Aquí le pongo entre paréntesis para que usted elija cuál de los tres que yo le enfoco ahí es el que usted va a elegir. Documental si usted solamente cogió estadísticas que ya existen y las comparó. No experimental, si se elaboró encuesta o entrevista para medir su variable, que la mayoría va a hacer esto. Su diseño de investigación es experimental, a salvo un estudiante que por problemas personales no puede hacerlo. Y con enfoque cuantitativo, aquí debe de indicar o investigar y citar por qué su proyecto tiene enfoque cuantitativo. Es decir, me investiga el concepto de enfoque cuantitativo y me lo parafrasea, por favor. Al momento de parafrasear, recuerde que al final del párrafo me tiene que hacer la cita, como la mostré en la primera clase, la cita a través de las referencias de Word, ¿ya? Terminado eso, viene el otro párrafo. Para consultar la aceptación de la idea de negocio, se aplicó un cuestionario a 20 personas, es decir, después de haber indicado su diseño de estudio, su enfoque de estudio, ya me comienza a describir el instrumento que usted seleccionó. Si usted seleccionó cuestionario, entonces usted dice, para conocer el movimiento de mi negocio o la aceptación de mi negocio o la aceptación de mi servicio, apliqué un cuestionario a tantas personas. En este caso, ejemplo, yo apliqué a 20 personas de la comunidad Floresta 1, por decir. A quienes se les suministró un banco de 10 ítems. No les recomiendo más de 10 preguntas, ustedes hagan lo muy sencillo, máximo 10 preguntas, mínimo 8. Por favor, miren que se los digo, no lo hagan muy largo. En este caso puse máximo 10 preguntas, en donde califican o seleccionan diferentes aspectos. La escala fue dicotómica, es decir, en este tipo de investigación solamente usé dos opciones, sí y no.
Estas opciones tuvieron calificación 2 para el sí, es decir, la más alta para sí, y no 1. Ya, aquí ya le di numeración, una escala. Posterior a eso, después de que usted aplicó la encuesta a esas personas, usted va a tabular los datos de la encuesta o entrevista. Se establecen los siguientes niveles de aceptación del proyecto por parte de los interrogados al sumar las calificaciones individuales. Ejemplo, si yo tuve 2 opciones de respuesta y tuve 10 preguntas, ¿sí o no? Significa que de las 10 preguntas multiplico por 2, mi escala más alta va a ser 20, ¿sí o no? Ejemplo, va a ser 20. Y la más baja va a ser 10. Es decir, usted tiene que hacer 2 escalas o 3 escalas. Ya le voy a enseñar cómo se hace lo de las escalas. Aquí yo puse un ejemplo. Si tengo una escala de calificación deficiente, es decir que mi calificación fue del 1 al 13. Si fue aceptable, la calificación fue del 14 al 26. Si fue eficiente, fue del 27 al 40. Para ello, previamente debe de elaborar la entrevista o encuesta, la cual va incluido en los anexos. Repito, al momento que usted hace su instrumento, encuesta, entrevista, ficha de observación, lista de cotejo, todo eso, el modelo de lo que usted hizo, no lo pone en este punto, sino que lo pone al final, en los anexos, incluido con las fotos de que prueban que usted hizo la encuesta o la entrevista, ¿ya? En esta parte solamente usted va a hacer la estadística, que es lo que le voy a mostrar una vez terminada esta sesión, porque de así mismo se corta. Se reconectan porque como perdimos 1 hora el día jueves, hoy día terminamos con 2 horas. Entonces, en la parte de anexos, después de bibliografía, después de haber puesto todas sus referencias, se pone el modelo de encuesta. Y aquí les muestro el modelo de encuesta. Cuestionario sobre el servicio de supermercado a domicilio. Aquí es un cuestionario enfocado a un servicio. ¿Cómo usted inicia? Mire, inicia con un encabezado. Dice, estimado, el presente cuestionario tiene como objetivo consultar su opinión sobre la implementación de un servicio de entrega a domicilio de supermercado personal, aportando al distanciamiento en lugares públicos, por la actual pandemia de COVID-19, para la aplicación de un proyecto de grado de la Unidad Educativa Leonidas Ortega Moreira. Es decir, especifica el objetivo de su encuesta o cuestionario, el objetivo o el fin, la finalidad que tiene, qué es lo que busca usted resolver, y para qué lo va a aplicar, a qué unidad educativa. En este caso está indicando a la unidad educativa Leonidas Ortega Moreira. Una vez puesto el encabezado, se van las instrucciones. Dice, lea atentamente cada ítem y responda marcando según su opinión. Aquí se ponen las opciones. Como yo solamente tengo 2 opciones, le puse sí y no. Si usted tenía más opciones, le ponía de acuerdo, en desacuerdo, aceptable. O sea, según el ejemplo que les mostré en la diapositiva, y no se preocupe porque todo este material que usted está viendo le voy a enviar a la tutora, o creo que ya se lo envié, y lo tiene que compartir con ellos. Confírmeme si la tutora ya les envió este material. Sí, ya envió. Sí lo tienen, muy bien. Entonces ya tienen la guía para poderlo hacer. Una vez puestas las opciones y habiendo calificado, se le agradece responder con la verdad que amerite. El cuestionario es anónimo. Es decir, usted le indica que eso no va a tener su nombre, no va a ser expuesto en ningún lugar. Ponen información general que a usted le interesa, que es el sexo de la persona cual entrevista, que es masculino o femenino. Puede poner también la edad, puede poner un rango de edad, de tal edad, tal edad, es decir, lo que usted busque conveniente. Ahora sí vienen las partes de opciones de respuesta. Este mismo modelo lo pueden utilizar en lista de cotejo o ficha de observación. No hay problema. La diferencia, acuérdese, es que si es cuestionario o encuesta, no lo llena usted, lo llena la persona. Si es ficha de observación, lo llena usted mismo. Es una ficha por cada persona encuestada, perdón, por cada persona observada o por cada servicio observado. Una ficha. Entonces, usted con una sola ficha va a llenar. En encuestas sí tiene que hacer varias copias. Esa es la diferencia, ¿ya? Aquí tiene los ejemplos de ítem. Tienen 10 ítems, como les había indicado. Tiene las opciones de respuesta sí y no. Primer ítem dice, ¿considera que un servicio de entrega de supermercado a domicilio es útil en la actualidad? Mire cómo hace la pregunta. Hace una pregunta como para que usted tenga respuesta de decir sí o no. Usted no me puede decir, ¿cada cuánto tiempo va al supermercado? Y después me pone sí, no. No hay sentido, o sea, ¿no? Tiene que poner una pregunta que tenga la forma lógica de responder sí o no. Segunda pregunta, dice, ¿estaría dispuesto a pagar por un servicio de entrega a domicilio para supermercado y medicinas? Entonces ahí usted puede poner sí o no. ¿Estaría dispuesto a pagar entre un rango de 5 a 15 dólares por cargo de servicio de supermercado a domicilio, acogiéndose al distanciamiento social por COVID? ¿Sí o no?
Entonces, son preguntas hechas como para que no tengan más opción de dónde buscarle, ¿sí o no? La tercera opción que pueden ponerle, como les indiqué, es no aplica, o no sabe o no contesta. Cualquiera de esas tres. Cuarto, ¿considera que los supermercados tienen mayores medidas sanitarias para tratar los alimentos que un mercado de la comunidad? ¿Sí o no? Entonces, todas esas preguntas sumamente fáciles. Al final, usted cuenta cuántas tuvo en sí, cuántas tuvo en no y las va tabulando. Pero no es necesario contar porque al momento de que, bueno, al momento que usted lo va a tabular, ya le voy a enseñar cómo hace eso. Sumamente fácil, simplemente va poniendo las opciones de respuesta que tuvo, ¿ya? Segundo ejemplo, encuesta sobre servicio de supermercado a domicilio. Esto fue cuestionario en servicio y esto es una encuesta. Recuerde que en este tipo de cuestionario lo puede observar usted mismo y en la de acá le puede entregar a la persona. Esto es una especie de lista de cotejo. En el segundo ejemplo de encuesta, usted tiene pregunta por pregunta y cada pregunta tiene sus opciones y no todas las opciones son distintas. No todas son iguales, perdón. Sin embargo, si usted se da cuenta, las opciones no pasan de 3 entre todas. ¿Para qué? Para mantener uniformidad entre cada opción de respuesta, donde la más baja va a ser calificada con 1 y la más alta con 3. Entonces, el encabezado viene a ser el mismo, las instrucciones, bueno, aquí le dice, se le agradece responder con la verdad que amerita, la encuesta es anónima. Aquí ya puse la opción de edad, si ve que aquí dice edad, de 18 a 30 años, primera opción, de 31 a 45, segunda opción, de 46 en adelante, tercera opción. Entonces, esas son las dos primeras preguntas. La tercera pregunta, considera que un servicio de entregas de supermercado a domicilio que tiene de COVID es innecesario, necesario, indispensable. Entonces, la persona va seleccionando la que crea conveniente. Y así va calificando. Muy bien, aquí yo les estoy indicando, tienen la encuesta, ¿no? Aquí tienen la encuesta del primer ejemplo, igual le voy a explicar con el otro. Si usted hace esta encuesta o ficha de observación, si usted va a observar, tiene cada una de las preguntas y va marcando sí, sí, no, 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 y así sucesivamente. Usted cuenta cuántas opciones marcó en sí. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 opciones sí, y recuerda que sí tiene escala 2. Significa que la 5 multiplica por 2, entonces la calificación en sí es de 10 puntos. Vamos a la escala de no. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. También tiene 5, pero en no, acuérdese que la escala no es 2, sino 1. Entonces 5 por 1, tiene usted 5 en no. Entonces, suma estos dos y la calificación final de su encuesta es 15 puntos. ¿Para qué me sirve eso? Para yo después determinar en qué escala se ubica esto. Si es en la escala aceptable, insatisfactoria o eficiente, es decir, la escala que usted elija. Entonces, eso es en el momento de llenar y al tabular. Lo que usted está haciendo aquí es calcular el puntaje de cada encuesta o ficha de observación que usted hizo. Ahora, ¿cómo yo tabulo esta encuesta o esta ficha de observación? Muy bien, depende de la cantidad de encuestados o de observados que usted tenga. Si usted tiene 10 participantes, que yo mínimo les pido 8 participantes, máximo 15, no más, van a poner así, número de participantes en esta primera celda. Le van a dar clic derecho y van a ir a formato de celdas, donde van a darle en ajustar texto. ¿Para qué? Para que el momento que usted vaya escribiendo no se vaya achicando, sino que más bien se vaya ajustando el texto. Entonces sale el número de participantes, agranda la celda. Acá arriba le puedo poner ítems o preguntas, depende de lo que usted quiera. Puedo ponerle preguntas. Ítems, póngale en general para cuando sea ficha de observación. Preguntas cuando es encuesta o cuestionario. ¿Por qué hago esto? Porque al momento que usted va a hacer su encuesta, de la parte de aquí, en la parte de la columna, o por cada fila, perdón, en esta parte de las filas va a estar el número de encuestados. Y en cada columna va a estar representado el número de preguntas, ¿ya? Entonces, aquí yo les voy a dar un espaciado diferente, un ratito, para que sepa dónde está cada uno. Ya. Entonces, aquí para separar, le voy a poner una línea inclinada. ¿Cómo hago? Clic derecho, formato de celdas. Me voy a la pestaña que dice bordes. Y aquí usted le va a dar clic en donde dice inclinado. ¿Sí ve? Donde hay una línea inclinada. Entonces pone aceptar y le sale eso, ya dividiendo las dos opciones, ¿sí o no? Entonces ahí está dividiendo su celda prácticamente.
Déjeme darle ahí. Ahí, listo. Una vez que usted ya dividió su celda, de aquí para abajo pone la cantidad de participantes. Si usted encuestó a 10 personas, usted pone 1 y va bajando hasta llenar el número 10. Le da clic serie de relleno. Bueno, ahí hay 9, me faltó una, le bajo la otra, pongo otra vez serie de relleno y ya están las 10. ¿Ok? Entonces aquí está la cantidad de personas que usted entrevistó. Y del lado de acá va a poner la cantidad de preguntas que tiene. Usted tiene 10 preguntas, está bien. Entonces usted pone 1, pregunta 1 y pone para acá la cantidad de preguntas. Serie de relleno. Vamos a achicar esto para que se vea mejor y entre todo lo que necesito ver. Formato de celdas, perdón. Le da clic derecho a todas las columnas. Pone ancho de columna. Le da un espaciado de 5. No le demos mucho. Muy bien, ahí sí se alcanza a ver todo. Lo mismo le damos acá, 5. Ancho de columna, 5. Y completamos la cantidad de respuestas que faltan. Serie de relleno, ahí tenemos 10 preguntas. ¿Ok? Entonces yo le doy más forma a mi tablita, entonces yo hago esto. Voy acá a la parte que dice la opción borde inferior, pero no le va a dar borde inferior, sino que le da a la flechita que está aquí y va a buscar donde dice la opción todos los bordes. Y ahí ya tiene forma su tabulación de datos. Este cuadro que usted que ve aquí, esto va en anexos, en la parte de anexos después de la encuesta que usted hizo. Y esto se llama matriz de base de datos. Ya, eso es una estadística básica. Después de esa matriz, después que usted la hizo, usted me va a poner las opciones que tiene la matriz para identificar cuántas opciones tiene. Entonces déjeme mover arriba. Y lo pegué. Muy bien. Aquí usted va a poner la cantidad de opciones que tiene. Como era una encuesta dicotómica de 2 opciones, usted me va a identificar aquí. Sí, vale 2 puntos. No, vale 1 punto. ¿Ya? Entonces ahí están las opciones de respuesta. Una vez que usted hizo toda la tablita bien bonito, me va a poner qué opción eligió cada persona en cada pregunta. Es decir, voy viendo entonces, déjenme mover esto acá. Muy bien. En esta parte de aquí yo veo, pregunta número 1. La primera persona eligió sí. Entonces aquí le pongo número 1 o 2. ¿Quién me dice? Si la primera persona eligió sí en la pregunta número 1, ¿qué numeración le pongo? ¿1 o 2? 2. 2, muy bien. Entonces usted le va a poner 2. Sigo. En la segunda pregunta, la primera persona eligió sí de nuevo. Entonces vuelvo a poner 2 en la segunda pregunta. Usted lo ve así. Por cada fila es cada participante. Y estas de aquí son los números de preguntas, el número de la pregunta de cada uno, ¿ya? Ahora, siguiente, dice, ¿estaría dispuesto a pagar? Entonces puso no. Entonces en la tercera pregunta le pongo 1 porque él eligió no. Es decir, que por cada uno de ellos me va poniendo la opción que eligió con su numeración. Siguiente también puso no. Siguiente puso no. En la otra puso sí, puso no y puso sí. Entonces, aquí al final, que usted tiene aquí, van los totales. Entonces yo le doy todos los bordes. Esta es la suma total. Vamos poniendo el ajustar texto. Alineación, ajustar texto. Aceptar. Pregunta, ¿dónde se pone suma total? Aquí al final, usted vuelve a hacer otra columna. O sea, aquí estaba vacío, ¿verdad? Usted selecciona todo esto y se va acá donde dice todos los bordes. Y aquí en esta columna, que es la más ancha, le va a poner suma total. ¿Ya? Después del 10, ¿no? ¿Cómo? Después del 10. Sí, después del 10. Después del 10. Que después de la última pregunta que usted tenga. Entonces, en suma total, usted va a sumar todo a lo largo. Es decir, en forma de fila. Entonces, usted pone suma. Pone hacia lo largo, cierra paréntesis. Y le da 15. ¿Ya? Al final vamos a ver qué escala tiene cada uno. Entonces, usted verifica que tiene 15, que es lo que habíamos encontrado aquí. ¿Sí ve? Que tenía 15. ¿Sí o no? 10 en sí, 5 en no. Entonces, ahí estamos verificando.
La segunda pregunta y así sucesivamente, entonces vamos haciendo como decir aleatoriamente, déjeme ponerlo ahorita por factor tiempo, solamente le voy a poner cualquiera, ¿ya? Para que usted vea cómo queda al final la gráfica. Procuren ver que sus opciones siempre tengan la mayoría sí para que su proyecto tenga aceptación. Entonces traten de hacer preguntas que llamen la atención del futuro cliente, cosa que no tenga opción de responder no o que le parezca mala idea. Entonces esa es una recomendación que les doy, porque si no su proyecto no va a ser aceptado, entonces de nada sirve haber hecho tanta investigación si no va a tener aceptación. Eso es lo que yo les recomiendo. Déjenme poner así. Ya, hagamos de cuenta que ahí ya se llenó, faltó acá, un ratito. Ya, ahí ya se llenó todo, por decir. Todo eso usted lo va a sumar, ¿sí o no? Cada fila. Entonces aquí están los totales de cada encuesta, ¿ya? Ahora, ¿cómo usted sabe qué totales son bajos, deficientes o aceptables? Usted va a sacar una escala dependiendo de la cantidad de respuestas con la numeración que tiene. Si usted tiene numeración, la numeración más alta es 2 y su número de preguntas es 10 preguntas, entonces las 10 preguntas las va a multiplicar por la escala más alta. Es decir, si yo tengo 10 preguntas y mi escala más alta vale 2 puntos, eso va a ser igual a ¿cuánto? 10 por 2. 20. Entonces 20 va a ser su calificación más alta. Ahora, yo quiero determinar o 3 escalas o 2 escalas, como usted desee. Yo le recomiendo que haga 3 escalas. La primera escala va a ser la más alta, entonces usted va a poner muy aceptable. La segunda escala va a ser aceptable y la tercera inaceptable. Entonces, yo le voy a poner aquí calificaciones, ya pongámosles calificaciones. ¿Qué calificación total tuvo cada encuesta? Calificación. La más alta es muy aceptable. La intermedia es aceptable y la última es inaceptable. Es decir, que no tuvo aceptación por parte del público, ¿ya? Entonces usted va a ponderar esto. Si yo tengo mi calificación más alta, que es 20, yo para sacar 3 escalas, ese 20 lo voy a dividir para 3. Entonces yo lo divido para 3. Un ratito. Aquí lo voy a poner en forma de fracción para que no se confunda. Entonces 20 dividido para 3, si tienen una calculadora a su alcance, por favor saquen y me dicen cuánto les sale. Sacar, acá ustedes saquen, nos demoramos. 20 dividido para 3 sale 6.66. Muy bien, 6,66. Entonces, si sale eso, significa que usted máximo tiene que sumar de 6 en 6 o de 7 en 7 cada escala. Probemos con de 6 en 6. Desde la más baja, que es el número 1, obviamente, ¿no? Entonces, la más baja va a ser inaceptable. Entonces, yo voy de aquí. 1 más 6, porque no lo voy a redondear como 7, sino que lo tomo como 6. 1 más 6 da 7, ¿sí o no? Entonces, digamos que la primera escala es del 1 al 7. Siguiente escala, del 8, es decir, el número que sigue después del 7, sumo 6 de nuevo, nos da 14. Y la última escala, 15 hasta el 20. Entonces está correcta, porque si yo me pasaba con 7, entonces la última escala me iba a quedar muy pequeña. Entonces de 6 en 6 son las dos primeras y la última nos quedó en 5, porque no podemos más, no nos podemos pasar de 20. Entonces aquí tenemos las escalas. Del 1 al 7, inaceptable. Es decir, las que tengan del 1 al 7 son inaceptables. Las que tengan del 8 al 14 son aceptables. Y las que tengan de 15 en adelante son muy aceptables. Entonces, ustedes van aquí calificando cada categoría, ¿ya?
Déjenme mover esto. Entonces aquí, ¿cuáles son aceptables? Esta de aquí, la 14. Esta de aquí. Control B pequeña. Esta también es aceptable. Esta también. Control C, control B. Y las demás son muy aceptables. Entonces usted pone muy aceptable. ¿Qué quiere decir? Que su investigación ha tenido buena aceptación. ¿Ya? Es decir, que no ha tenido negativas de esta parte. Por ejemplo, no ha tenido ninguna negativa. Ahora, ¿cómo usted tabula esto? Muy bien, vamos a ver cómo se hace la tabulación por cada pregunta. Usted va a Word. Digamos, usted ya hizo su encuesta, ya la llenó. Bueno, en fin. Vamos a hacer primero la tabulación, cómo se hace. Déjenme darle Enter aquí. Muy bien. En este lado de aquí yo voy a poner cada pregunta. Entonces pone, copio. Antes de eso le pongo tabulación de datos descriptivos. Déjenme ponerle con mayúscula y minúscula. Listo. Entonces usted pone pregunta 1. Y pone la pregunta 1. ¿Considera que un servicio de entrega de supermercado a domicilio es útil en la actualidad? Entonces usted pone en forma de pregunta. Le pone el signo aquí. Listo. Entonces, ¿cómo yo aquí grafico mis opciones? Primero, usted tiene que hacer una tabla de frecuencia por cada pregunta. O puede hacer la tabla de frecuencia por todas las preguntas, que es lo que acabamos de hacer con Excel, ¿no? Acabamos de hacer un Excel con todas las preguntas. Este de aquí no iría ahí. Simplemente usted haría las gráficas estadísticas y esto lo va al final. Ya. Pero en este caso sí les voy a pedir una tabla por cada pregunta para que se vea un poquito mejor su proyecto y que tenga las páginas completas. Ya, entonces vamos por pregunta. Dice, la primera pregunta tenemos esto. Entonces usted hace la tablita y dice, bueno, en mi primera pregunta tengo la tabla descriptiva, viene a ser esto. Pregunta 1. Las opciones tuvo sí y no. Esta es la primera tabla. Pone aquí todos los bordes. Bueno, uno solo es suficiente. Déjenme eliminar este de aquí. Sin borde. Muy bien. En sí, usted cuenta cuántos sí tuvo. Entonces cuenta 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 5 tuvo en la primera. Entonces pone 5. No, tuvo 5 también. Listo. Entonces eso le dio un total. Perdón, la calificación del no fue 5 y de sí fue 10. Usted pone la calificación. ¿Ya? Entonces usted pone igual. Tuvo un total de 15. Entonces se va a insertar, acá arriba en la pestaña insertar, donde dice columna, línea o circular. Aquí son las gráficas que usted va a utilizar por su pregunta. ¿Ya? Si es columna, puedo usar columna, le voy a mostrar un ejemplo de cada una. Si es columna, usted le va a dar así. Antes de dar al gráfico de columna, me había olvidado de esa parte, usted va a seleccionar la tabla que va a utilizar para que se grafique eso. ¿Ya? Entonces usted selecciona la tablita desde sus opciones y la cantidad. Se va a insertar, da columna, selecciona un estilo de columna, yo selecciono la primera y nos va a dar el diagrama que quiero. Entonces aquí tenemos, sí tenemos en esta escala la calificación 10 y no tenemos hasta 5. ¿Sí se da cuenta? Entonces tenemos la primera opción y la segunda opción. Esto vendría a ser la pregunta 1. Por ahí se ve sumamente sencilla esa tabla, si no se entiende mucho. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Se va a la parte de acá, donde están este tipo de diseños de gráfico, y usted le va a dar un diseño diferente, si quiere con título, si quiere con descripción por cada barra. Entonces, demos la primera. Nos sale el título del gráfico. La segunda,
nos sale así. La tercera viene con descripción por la parte de la columna también, del eje de las Y. La otra nos viene con descripción por serie. La de acá también. Déjenme verla acá. Esta, no, esta no. Esta queda mejor. Entonces usted pone aquí, pregunta 1. O puede poner la pregunta en sí. La pregunta completa la pega aquí. Ya, cualquiera de las dos formas. Título del eje. En el eje usted va a poner calificación. O escala, ya. Póngale escala. Porque es la calificación de escala que le salió. Y el título de acá son las opciones de respuesta. Si usted le quiere dar un color distinto a cada uno, le puede dar un color distinto a cada uno, como usted desee. En este caso le da un solo color a cada uno. No es necesario poner diferentes colores, sino que es solamente una observación. Déjeme ver si hay otra forma de identificarlo. Mire, si usted le da otro color, ¿sí ve? Le sale otra, ¿sí ve? Le sale otro color y es mejor, porque hasta se identifica que el de azul es sí y el de naranja es no. ¿Ya? Entonces, esa sería una sola gráfica para la primera pregunta. ¿Ya? Eso es para la primera pregunta. Ahora, ¿qué haría usted si quiere para todas sus preguntas? Es decir, una sola gráfica completa, ¿no? Déjenme retroceder. Vamos a ir más abajo, una gráfica completa. Antes de hacer la gráfica completa, permítanme, les explico cómo es la forma de diagrama de círculo, ¿no? El diagrama de pastel. Muy bien, para diagrama de pastel vuelven a hacer lo mismo. Seleccionan la tablita, se van a insertar, donde dice circular, y eligen cualquiera de estos diagramas. Yo les recomiendo este de aquí, el primerito. Y les sale esto. Pero también se ve sencillo, entonces se van a la parte de acá donde dice diseño de gráfico y buscan el diseño que mejor les parezca conveniente. Entonces yo me voy a esta que tiene título de gráfico, pongo pregunta 1 o pongo el número o pongo la descripción de la pregunta. Si usted ve que esta numeración no se ve, usted se va a inicio, cambia el color, le pone blanco, agranda la letra, pone negrita y ahí se ve mejor, ¿ya? Ese es en el caso de diagrama circular. Entonces ya sabemos que el sí es azul y el no es rojo en diagrama de círculo. Ahora, cuando es diagrama de barras, yo recomiendo que no solamente lo dejen así, sino que también lo pongan en forma de frecuencia, es decir, que la frecuencia se ve aquí arriba. ¿Cómo hacen eso? Usted le da clic aquí, se van a formato, perdón, a presentación, y buscan donde dice etiqueta de datos. Repito, en presentación, etiqueta de datos. Se van a donde dice extremo externo, dan clic ahí, y le sale la numeración exacta que representa en la escala. En la parte de no, se van a etiqueta de datos de nuevo, extremo externo, y sale el número 5. Es decir, que si aquí usted no logra ver cuál es el número en realidad, entonces le sale el número 5, ¿ya? Eso es en forma de frecuencia. Entonces usted dice, bueno, en una escala de 10 puntos tuve una aceptación de sí, en una escala de no tuve una aceptación de 5. ¿Ya? Entonces, eso me va describiendo de manera escrita. Es decir, que si usted publica esto, copia de Excel y lo pega en Word, aquí, le va a ir quedando así. Facilito, usted copia, pega. Déjeme ponerle en cuadrado para que se pueda mover. Muy bien, entonces aquí puede ponerlo de un lado o hacia abajo. Entonces yo para ahorrar espacio lo voy a poner a un lado. Entonces pongo, en la primera pregunta, una escala o una calificación de 10 puntos se obtuvo para sí y de 5 puntos para no, ¿ya? Simplemente eso es lo que usted me indica. En el caso que sea frecuencias. Ahora me va a decir, Miss, pero a mí no me gusta que sea con frecuencias, sino con porcentaje. ¿Qué es lo que va a hacer usted para porcentaje? En estadística descriptiva hay dos tipos de frecuencia, la frecuencia absoluta y la frecuencia descriptiva. La frecuencia absoluta es la que ustedes ven aquí, esta de aquí, la cantidad. ¿Cuál es la frecuencia relativa?
La frecuencia relativa es cuando usted, cada cantidad que usted ve aquí, la divide para el total, para la suma. Es decir, ¿cuál es mi porcentaje de 10? Yo pongo igual, selecciono la celda donde está 10, divido para el total que tengo aquí y me sale el porcentaje, 0,66. De nuevo hago con lo mismo con el de al lado. Igual, pongo dividido para 15 y me sale el porcentaje. Pero si a ustedes no les gusta así, que se vea como decimal, entonces se van a la tecla de aquí arriba que dice estilo porcentual y les sale el porcentaje. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Bueno, yo ya no quiero mi tabla con frecuencia, sino que quiero con porcentaje. Entonces yo me voy acá, pongo de nuevo las opciones de respuesta y hago lo mismo otra vez. Selecciono toda la tabla, me voy a insertar, diagrama de barra. ¿Cómo sé que eso sale en porcentaje? Me voy a diseño de gráfico y me sale el porcentaje. ¿Sí ve? Ahora, ¿cómo hago yo con diagrama no de circular, sino de barra, perdón? Insertar diagrama de barra y esta parte de las barras que no tienen el porcentaje, yo quiero que le salga el porcentaje arriba. Entonces yo me voy al estilo primero, busco que en la parte de al lado yo le pueda dar un título que diga porcentaje. Porcentajes. Selecciono la barra, me voy a presentación, la opción que dice etiqueta de datos, extremo externo, y me salen los porcentajes de cada uno. Y así usted hace las gráficas por pregunta. Muy bien, una vez terminadas las gráficas por pregunta, les voy a enseñar las gráficas en general, lo que es polígono de frecuencia. En polígono de frecuencia, usted va a hacer lo siguiente. Bueno, yo quiero que me salga una escala por aceptable, inaceptable, muy aceptable. Entonces usted va a hacer lo siguiente. Hago mi tabla, pongo los niveles, usted pone niveles. Entonces pone estos mismos niveles, los voy a copiar abajo. Entonces usted pone preguntas, niveles / preguntas. En la parte de las filas están los niveles. En la parte de acá van a ir las preguntas y los totales. Es decir, del 1 al 10. De la pregunta 1 a la 10. Entonces, yo digo, bueno, en la parte de aquí, en la pregunta 1, mi total tengo que sumarlo aquí abajo. Entonces usted comienza a sumar, dependiendo si es por pregunta o por participante. ¿Ok? En la primera opción, bueno, voy poniendo entonces los totales que están aquí. Voy sumando. Número 1, tengo el total aquí, sumo. Igual, suma, sumo todo esto. Primera pregunta, 14. Entonces yo pongo aquí, se ubica en aceptable o muy aceptable, dependiendo cómo usted lo estime. Entonces si tiene 14, pone 14. 14 en esta escala es aceptable, entonces yo pongo aquí 14. Y así va sumando. Depende cómo usted lo vea o cómo usted se sienta más identificado. Ahora, si usted cree que eso es muy complicado, simplemente les recomiendo que hagan esta de aquí. Pregunta por pregunta. ¿Qué es lo que yo recomiendo? No se estresen, hagan lo más fácil posible, porque ustedes no son investigadores expertos. Entonces, esto solamente como es una guía para indicarles los niveles y la cantidad de frecuencia que tienen por nivel. Pero no les pido eso, sino este de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Estudiantes? Chicos, pregunten por favor porque ya mismo acaba la asesoría. No. Muy bien, les hago un resumen de todo lo que van a hacer hoy, que tienen que hacer hoy. Primero, iniciar la parte 2, que es el desarrollo de la problemática. Resolver las tareas planteadas, en este punto determinar las acciones para ejecutar el inicio de su proyecto, como especificar las estrategias comerciales de atención al cliente, promociones de venta, es decir, lean toda esta parte porque la redacción no puede pasar de 250 palabras en esta parte. En la siguiente parte, que es la de la encuesta y de la redacción de sus resultados, ya les muestro cuánto era que no puede pasarse. Ya, de la parte de la opción múltiple, es decir, si usted hace opciones múltiples, no puede pasarse de más de media página.
Es decir, donde usted escriba su encuesta. Su encuesta no puede pasar más de media página, sí, una sola página. Aquí es media página, pero en realidad se va una página por el espaciado. Son 200 palabras, no más esa encuesta. Y la parte que dice importancia y aplicabilidad de la figura profesional es cuando ustedes ya van haciendo la conclusión. Es decir, bueno, esta pregunta se relaciona a que debo mejorar en la parte de logística, donde debo hacer las entregas a domicilio, por decir. Cuando usted va describiendo cada nivel, por porcentaje o por frecuencia. Entonces, eso ya lo vemos el día de mañana. Por lo pronto, se van a enfocar en hacer la redacción de la primera parte y la elaboración de la encuesta con la tabulación de los datos que demostré hoy. Entonces, por favor, mañana tienen hasta mediodía para enviar, para irles viendo en qué se han equivocado o en qué no. Terminada esta reunión, les voy a enviar la ficha de informe de cada uno de sus proyectos a la tutora para que vean lo que deben de mejorar o si deben de repetir. ¿Ya? Hasta ahorita no tiene nadie más ninguna pregunta. Verán que si ya cierro, no hay... Sí. Dígame. En el caso de mi tema, que es con respecto a las plataformas digitales, yo tendría que hacer una encuesta, una entrevista. Ya. En este caso, a las personas que son líderes que manejan las cuentas, que serían 2 personas. Pero si el mínimo son 8 personas, las otras encuestas, ¿para quiénes serían? Bueno, en su caso, como es una empresa reducida, porque sí me comentó su situación, puede hacerle a las 2 personas. Pero asimismo, de las preguntas que le haga a las 2 personas, hágame la tablita. ¿Ya? Tengo que realizar la tabla por pregunta. Sí, ya, sí. listo. Eso. Simplemente ahí ya no haría gráfica, sino que solamente me hace la tabla. No es necesaria esa gráfica porque no tiene muchos encuestados. En el caso que tengan más de 5, 8, 10 encuestados, ahí sí es necesario hacer la gráfica. Por eso es que les mostré. En su caso solamente me hace la tablita, me pone la pregunta tal, la opción que eligió. Así es, la opción que eligió y ya, eso es todo. Son 2 personas nada más. Ok, listo, ya. Gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta con respecto a su proyecto? Yo, licenciada, es sobre la implementación de Western Union. Ya. Ahí que solo sí puede hacer preguntas sí o no, con respuesta sí o no. Puede poner las que yo demostré como ejemplo. Acuérdese que no es una camisa de fuerza que haga sí o no. Puede poner escala. Ya le voy a mostrar lo que yo le enseñé. Ya le voy a decir. Mire mi ejemplo. Dice, considera que su servicio de entrega se considera como innecesario, necesario, indispensable. 3 opciones. La otra, cambia las opciones, pero se mantiene en 3 opciones, es decir, la misma escala, pero con diferente significado. ¿Con qué frecuencia suele solicitar servicios a domicilio? Nunca, a veces, siempre. Recuerde que el más bajo siempre le va a dar 1 y el más alto le va a dar 3. ¿Ya? Dígame. Lo que usted me está enseñando, eso es entrevista. ¿No? Este es cuestionario de encuesta. Cuestionario. Ajá. Encuesta. Sí. En entrevistas les recomendé esta de acá, que es más fácil de tabular. Cuando es cuestionario, recomiendo esto porque acuérdese que no lo llena usted, lo llena la persona a cual le entrega la encuesta. Entonces en mi caso tengo que hacer una encuesta. Sí. Ya. Ya, en su caso sí sería encuesta porque es como para saber qué opinión tiene el futuro cliente. Ahora coménteme, lo que usted me habla de Western Union, ¿lo quiere implementar en dónde? ¿En un negocio familiar o va a evaluar el servicio de otro lugar? Al frente de mi casa hay uno. O sea, va a evaluar el servicio de algo que ya existe dentro de su casa. Sí. Por su casa. Sí. Ya, entonces usted va a hacer el proyecto evaluado a un servicio externo, no es que usted lo va a implementar como negocio propio. Entonces sí le recomiendo esto, la encuesta. Ya. Entonces puede poner opciones como nunca, a veces siempre, puede poner frecuencias, cada cuánto tiempo suele acudir a Western Union, por decir. Entonces usted pone cada semana, cada 15 días, cada mes. ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones o redes sociales suele utilizar para pedir servicio? En el caso de otro servicio, puede poner WhatsApp, Facebook, Instagram, Uber Eats, Globo, Rappi, otros. Entonces ahí está el ejemplo, ¿ya? Entonces no se compliquen, sumamente sencillo esta parte, hagan la encuesta, hagan la tabulación por pregunta y no se compliquen la vida, chicos. ¿Ya? ¿Alguien más otra pregunta? ¿Nadie más? Bueno, como no hay más preguntas, entonces me dedico a revisar lo que ya me han enviado de avance. Por favor, los que no lo han hecho, háganlo por favor, porque el tiempo apremia y ya nos queda solo 2 semanas. Y ya esta semana tenemos que ir avanzando lo más rápido para que la otra semana hagan las conclusiones, ya vean los errores que tengan y los corrijan, ¿ya? Entonces, chicos, me despido hasta mañana.
yo sí tengo la primera parte, sino que lo que me falta es el cronograma. Sí le puedo enviar lo que ya tengo. Ya tiene que enviar, hace rato tenía que enviar, para Sí, yo sino poderlo que revisar. lo enviaba por el cronograma que Ya, me el falta cronograma poco. también ya tienen que enviarlo. Recuerden que la parte 1 incluye la introducción, donde usted definía la variable, donde usted me ponía la variable, la definición de los antecedentes, los recursos, el presupuesto, todo eso. Entonces, todo eso me tiene que haber enviado junto con el cronograma. Ya el cronograma les acepté que no me lo envíen completo hasta que vayamos avanzando y vean cada cuánto tiempo se va llevando cada cosa. Pero lo que sí me tienen que enviar ya es la parte de la introducción, las páginas que les indiqué la primera vez. Entonces yo le voy a ya se envió este material a la docente, yo lo que les voy a enviar es este otro documento, que es el del día de hoy, este de acá, donde habla de los tipos de escala, que es estadística descriptiva, variable cuantitativa, variable cualitativa. Todo eso les voy a enviar hoy, para que lo lean y puedan analizar cada uno, ¿ya? Entonces solamente eso quedaría. Ah, sí, la tarea de hoy, antes de que se acabe el video, que era la tarea del jueves, redactar la parte de metodología, es decir, su diseño, enfoque, investigación, cantidad, muestra a utilizar, es decir, cuántas personas va a entrevistar o encuestar, estrategias comerciales de venta o de servicio al cliente, elaborar el instrumento con el cual recopilará los datos de su proyecto, encuesta, entrevista o ficha de observación, revisar este video cuando ya esté subido para cualquier duda que tengan y enviarme el avance que se ha visto hasta hoy, hasta mañana 12 del día, ¿ya? Esto es lo que se suponía que era para el día jueves. A este correo, que ya saben cuál es, con el asunto proyecto demostrativo y nada más. Eso es todo lo que les voy a enviar y revisen por favor el PDF. ¿Ya? Entonces me despido hasta mañana. 4 de la tarde, por favor. Hoy día fue la única sesión de 2 horas, mañana de 1 hora. Chao chicos, tengan un buen día lunes. Hasta mañana. Hasta mañana.